pero es de estar comprometido. Y qué linda serie, comprometidos con Dios, con los planes de Dios, con la comunidad y con todo eso. Y hoy el tema es comprometidos con su santidad. ¿Qué entendemos por la palabra santidad o santo? Separados, exclusivos de Dios. Y también porque os he escuchado muchas veces dicen triplemente santo. Santo, santo, santo. Viva el santo, no. Viva el santo, no. ¿Por qué decimos, y está en Isaías, 3 veces santo? ¿Por qué? Santo el Padre, santo el Hijo y santo el Espíritu Santo. ¿Por qué? Aunque no está la palabra Trinidad, como esa secta falsa de que dice que no hay Trinidad. Es verdad, no está la palabra Trinidad, pero está súper implícito de que tenemos un solo Dios en 3 personas. Entonces, 3 veces santo es santo el Padre, santo el Hijo y santo su Espíritu. Un Dios trino. Claro que es misterioso. Como estemos en eso lo vamos a entender. Es creer, es confiar, pero es así. Un solo Dios en 3 personas. Y hablando de su santidad, uno puede ver ahí, vamos a ver en la pantalla, que uno y está la palabra sed. Ya vamos a ver ahí, de sed santos. ¿Quién dijo eso? Dios. Sed santos porque yo soy santo. También Pedro lo dijo, el apóstol Pedro. Está la base en Levítico. Cuando Dios le decía al pueblo de Israel, ustedes van a ser santos, exclusivos para mí. ¿Por qué? Porque yo soy santo. Y ahí está la palabra ser santos, es separado para Dios, exclusivo de Dios y dedicado para Dios. Y justo ahí pusimos, mire, sed. Separados para Dios, exclusivos de Dios y totalmente dedicados para Dios. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo? También hay que entender que la santidad de Dios en mi vida, o sea, Él es santo, y como Él es santo, exclusivo, no hay ninguna falla en Él, no hay nada de equivocación, 100% total, espectacular y maravilloso. Si Él le dijo a Israel y a su iglesia le dice, sean santos porque yo soy santo, debo serlo. Pero no como algunos piensan, y eso siglos atrás pasó, y que hasta ahora dicen que santos son algunas personas. No. La santidad de Dios en el creyente está en posición y en práctica. ¿Qué es en posición? Ante Dios. Cuando nosotros nos convertimos a Cristo, en el momento que me convertí, el día que nací de nuevo, usted se va a acordar, ¿qué día fue? ¿La tiene clara la fecha? ¿Cuándo fue? El 30 de febrero. Tiene que estar bien clara. El día de su conversión, ese día nacimos de nuevo. Y ese día, ¿quién vino? Vino el Espíritu Santo. Y al venir, me puso aparte, exclusivo para Él. Soy puesto para Él, exclusivo, dedicado para Él. Iban el camino ancho a la perdición, camino angosto. Y Él, por su atributo de Dios misericordioso, me puso en el camino de Él. Porque uno decide recibir a Cristo. Y lo que nos vemos acá en las redes sociales también les digo esto. Uno decide. Él ya decidió hace 2000 años atrás. Él murió por todos, no por unos cuantos, murió por todos. Pero uno decide. Jesús dijo, decide, camino ancho, camino angosto. No es que yo te pongo el camino ancho y te pongo, no. Uno decide camino ancho, camino angosto. Y con Josué también estaba, ustedes decidan, libre elección, libre albedrío. Ustedes deciden, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, santidad en posición. Nos convertimos y somos santos. Evidencia bíblica, hay muchas. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los Efesios, y ya saben, para que no vivas una vida de Efesios, lee Efesios. Entonces, cuando Pablo le escribe a los Efesios, a los Colosenses, en todas sus cartas, dice a los santos, y se refería a todos los creyentes en tal localidad. No solamente santo el uno y el otro. Santos es la iglesia del Señor. ¿Está claro? En posición somos santos. ¡Qué alivio! Pero ¿y la práctica? La santidad práctica, esa sí es otra historia. Soy santo en posición.
Voy rumbo al cielo, felizmente es por gracia y no por obras. Pero la santidad del día a día, la práctica, es mi día a día. Y ahí también depende de mí. Y la pregunta es, ¿estoy siendo santo en toda la manera de vivir? Y esto es con mis ojos, con mis labios, con mis oídos, con mis manos, con mis pies, con mi cuerpo, en mi trabajo, en el vecindario, con mi esposa, con mi papá. Donde nos encontremos, ¿somos santos? Ahí sí, sobre 100%, ¿cómo estamos? No me respondan, cada uno tiene que verse en la palabra del Señor. Bien, y por tanto en esta mañana me gustaría meditar esta reflexión bíblica en el libro de Daniel. Me encanta el libro de Daniel. Toda la Biblia me encanta, pero el libro de Daniel es espectacular. Tiene, para la vida del creyente, es muy práctica, pero también tiene mucha profecía, mucha. En este libro se va a ver los 4 imperios que estaban en aquel tiempo. Este libro data más o menos unos 500 y pico años antes de Cristo, pero exactamente en el año 605 antes de Cristo, Babilonia con Nabucodonosor invade Jerusalén. Está en la historia antigua y también en la Biblia. En este libro de Daniel se ven 4 imperios: el imperio babilónico, el imperio medo-persa, que eran 2 imperios juntos, el imperio griego y el imperio romano. Y en el tiempo de Jesús vino a estar con el imperio romano, que se fue diluyendo. Nadie venció al imperio romano, cesó, pero va a volver. Pero sigue el imperio romano camufladamente a nivel religioso y a nivel el código penal. Tenemos el código romano. Pero va a venir el líder espiritual llamado Anticristo y el imperio romano se va a restaurar. Pero eso es un tema de otro día. Esa historia continuará. Claro, que me encantan la profecía. Pero con lo que es la santidad, comprometidos con su santidad, aquí vamos a ver a jóvenes adolescentes que cuando invade el rey Nabucodonosor, el imperio romano, que era la potencia mundial de aquel momento, invade Jerusalén, el emperador, el emperador le hizo Nabucodonosor, dijo: quiero que me traigan jóvenes, adolescentes, que sean guapos, como aquí algunos de ustedes, por decir nosotros, ¿no? Que sean bien guapos, de buen parecer, que sean adolescentes, sean traídos al palacio. Y según cuentan, no acá, pero no hay tiempo para ver, pero en el libro de Jeremías, capítulo 52, dice que entre los 2 o 3 periodos, ¿saben cuántos adolescentes fueron llevados a Babilonia? 4.600 muchachos. Entre esos habían 4 que fueron punto aparte, fueron exclusivos, la tenían clara y eran peladitos, pues no pelados como este, sino eran adolescentes. Y a veces vemos a los chicos adolescentes: este peladito de 17 años. Cuidado, porque Daniel con sus amigos, con sus panas, como se nos ven, eran 4 muchachos adolescentes que tuvieron tremendas convicciones. Pero para empaparnos, ¿estamos listos? Para este capítulo, me encanta, voy a invitar al amor de mi vida. Raquelita, por favor, venga. Y ella, eso era por... Igual también hicimos así en el primer culto, y vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 1 de Daniel, sea Biblia física, Biblia con celular, sea algún desbibliado, denle un codazo. Va a salir también en la pantalla, eso es lo bueno, pero su Biblia física, tome nota, subraye, su Biblia en celular. Tenemos también la app, ahí el código QR que está ahí, pero vamos a leer, porque ¿saben qué? Antes que lea Raquelita, que lo dije también en el primer culto, los salmos dicen: la exposición de tus palabras alumbra. Antes que mis dichos, antes que mis palabras y mis eslogans, es el libro de Dios que vale. Porque esto no pasa de moda. Yo puedo tener dichos, y está lindo, pero es voz de Dios. Y eso es lo que es. Y cuando el primer culto terminó, algunos hermanos me dijeron: pastor, qué bien ese capítulo clarito. Y entonces mi esposita Raquel lo va a leer. Así que todos atentos con sus Biblias físicas, celulares y todo. Daniel 1,
versículo 1 hasta el final. Son solamente 21 versículos. Adelante, Raquelita. Dice así la Escritura. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel, Belsasar, a Ananías, Sadrac, a Misael, Mesac, y a Azarías, Abed-nego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melsar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió, pues, con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así, pues, Melsar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados, pues, los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así, pues, estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en su reino. Y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. Amén. Gracias, Raquelita. Gracias, Raquelita. Y les digo una vez más, la exposición de la palabra alumbra. Nosotros decimos dichos humanos, pero la voz de Dios jamás caduca, es eterna. Amén. Amén. Eso, vamos con todo. Bien. Daniel con sus 3 amigos. Yo me pregunto, ¿y dónde estaban los 4.600 o 4.596? Pues solamente 4. Y yo los voy a llamar a estos los 4 fantásticos. ¿Se acuerdan de la película 4 fantásticos? ¿Se acuerdan? Yo tengo años como un prendedor, pero por el look no me lo pongo. Pero
Ahí había una imagen, no sé si la vieron antes, de los Cuatro Fantásticos, pero que de la película. Algo que con mis hijos siempre, ¿se acuerdan de la película? Me gusta. Raquel no va mucho al cine cuando estábamos con los hijos pequeños y hasta ahora. No mucho le gusta eso, los Avengers, Iron Man, no le gusta eso, pero con mis hijos todas las de estas películas nos hemos visto toditas. La última de Superman, mi hijo está en la Ciudad de Milagro, saludos a mi hijo. Él dijo, papá, cuando vayan en el feriado de agosto, quiero ir contigo a ver esa peli al cine. Y luego nos fuimos a ver la última de Superman y una parte nos fuimos de moco los dos. Claro, porque una parte muy linda con padre e hijo. Entonces, así es que son todas películas de fantasía. Aunque cuando yo era chiquito, a mí siempre me gustó Superman. Y mi mamá cuenta que cuando me dieron una capa de Superman, y ya en Guayaquil, en medio de los árboles, como soy mono, me tiraba el árbol así, como Superman, pero bueno, la tuve y siempre ha sido. Y eso también soy una peli, pero ¿saben qué? Todo esto son historias que no son reales. Pero en cambio, la siguiente imagen que van a ver ahí, estos 4 sí existieron y estos sí son fantásticos. Son espectaculares. Porque estos 4 muchachos tomaron decisiones, fueron unas comisiones tremendas. Entonces, este capítulo lo divido en 5. Hay 5 verdades. 5 verdades en estos 21 versículos. La primera verdad es que hubo un decreto, y todo con la letra D, para que se quede bien grabada en su corazón y en su mente. Hubo un decreto, y eso lo vemos en el versículo 1 al 5, del 1 al 5. Hubo un decreto que el rey Nabucodonosor dijo, quiero muchachos con tales características. Y como dije, fueron más de 4,000 y pico. Y solamente 4 son punto aparte. Hubo un decreto del rey, pero también hubo una disposición. ¿Cuáles eran? La disposición del 6 y 7. Esa disposición era de que ellos les cambiaron los nombres. Tenían nombres hebreos. Daniel, el nombre hebreo de Daniel es Dios es mi juez. ¿Sí? El nombre hebreo de Ananías es Jehová es misericordioso. El nombre hebreo de Misael es ¿quién es Dios? Como ¿quién es el que Dios, nuestro Dios? Y Azarías significa Jehová ayuda. Pero Daniel es el más conocido, el Señor es mi juez. Eran sus nombres hebreos. Pero cuando llegaron a Babilonia, les cambiaron el nombre. A propósito, la distancia que había de Jerusalén hasta Babilonia era en una distancia lineal casi 1,000 kilómetros. Pero como no había vuelo directo, el viaje era de 2,500 kilómetros y se demoraron 4 meses en ir de Jerusalén a Babilonia. Babilonia conquistó Jerusalén, Israel, y fueron llevados muchos jóvenes. Entonces, están ahí y la disposición fue, y el jefe de los eunucos dijo, vamos a cambiarle el nombre. ¿Cómo llevamos a la práctica esto? El mundo que está en tinieblas nos cambia a veces el nombre. Tenemos el nombre entre ellos, pero dicen el hermanito, la hermanita, el santurrón. Y bueno, algunos que el nombre no nos gusta. Aquí les cuento algo que nunca he contado acá, porque sí he contado en muchas prédicas en otros lados. A mí me dicen Pastor Biche, pero hubo un tiempo que odiaba mi nombre. Decía, biche, ceviche, biche, corviche, biche de pescado. Oiga, así que sufrí de bullying. El bullying no es que es de ahora, siempre ha habido bullying, siempre ha existido el bullying. Y me decían, biche, ceviche, biche, corviche. Y yo, te voy a matar, desgraciado. Así, pero bravo. Y ¿saben qué, no? Cuando yo estaba en la adolescencia, yo estaba ya en las fiestas. ¿Y cómo te llamas? Rafael. Porque yo soy Vicente Rafael. Entonces, y me encantaba. Entonces, ¿cómo te llamas? Rafael. Que dígame Rafa. Y cuando estaba ya en la fiesta, porque yo sí estaba en las fiestas, cuando me llamaban por teléfono, como siempre fui amiguero y tuve muchas amigas, esa era mi esposa por eso. Entonces llamaban mis amigas, nuevas amigas, y yo tengo 2 hermanas mayores. Saludos a mis hermanas, 2 hermanas mayores. Y llamaban por teléfono y yo veía que se han equivocado.
equivocado. Yo digo, oye, ¿qué equivocado? Tienen que llamar a Rafael. Yo soy Rafael, pues. Ah, cierto, pues. La siguiente llamada, ring, las amigas, con Rafael, por favor, un momentito. ¡Biche el teléfono! No me digas biche, le decía. Entonces, bueno, ya después que ya acabé el colegio y fui a la universidad y todo, ahora sí, biche, me gusta. Y biche, serviche, corbiche, no me importa. ¿Y por qué? Porque Vicente, mi abuelo, mi papá Vicente, y yo soy Vicente, Rafael. Pero con esto un poco de chiste, nos quieren cambiar el nombre y acá a los amigos de Daniel, y a Daniel incluido, les cambiaron los nombres. Les cambiaron los nombres, pero no le cambiaron el corazón. Hubo una disposición diciéndole, vienen con nombres hebreos, pongámosles nombres babilónicos. Y les pusieron nombres babilónicos. Pero miren capítulo 1, versículo 8, la siguiente la decisión de Daniel con sus amigos. ¿Cuál fue? Daniel 1:8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Y antes de explicar este versículo, que viene excelente, de qué comida estamos comiendo, y todo, vamos a ver un video hablando de esto, cómo lo llevamos a la práctica. Adelante, producción, con el video.
Algunas personas adquieren cosas de una forma inapropiada. Y lo que es peor, piensan, creo que nadie me vio. O simplemente, a nadie le importa. A veces dicen, yo me merezco lo mejor. Pero la excusa más común es, bueno, todo el mundo lo hace. Todo el mundo lo hace. ¿Y quién no ha hecho eso? Eso es la papa frita. Yo fui cajero de Supermaxi, fue mi primer trabajo. Allá en Guayaquil, en el Avan Borja. Habían 2 Supermaxi, el Policentro y el Avan Borja. Era cajero y estudiaba en la universidad de noche. Y trabajaba ahí, me pagaba mis estudios. Pero eso de comer las papitas en los supermercados, hasta hoy en día yo lo veo. Y algunos pagan, otros no. Acaban la papita y la dejan en el carrito o la dejan por ahí en una estantería, en la percha y siguen. Ya de cambiar los números a veces depende de la tienda. O hay código de barras, pero a veces hay numeritos. Y lo de la gasolina. Aquí no le ha pasado que a veces da uno un dinero y le dan hasta de más el vuelto. Uno dice, gracias Dios mío por bendecirme. Nos pasó hace 2 semanas con mi esposo, estábamos aquí, era día de semana, aquí arriba en los parqueaderos. Cuando voy saliendo acá con mi esposo de la oficina, veo en el césped un dinero y lo agarro, $60. Gracias Señor por la provisión. Hubiera dicho, no, pero dije, Raquelita, esto se le cayó a alguien. ¿Y qué hice? Se la dimos a Cristina Montes de Oca, a la Cristi, y le dimos ese dinero. Y nos enteramos a las horas que justo a la mamá y el papá de ella se le había caído. Parece que cuando fueron al cajero, y uno a veces por apurado pone acá el dinero y pone el teléfono, y al sacar el teléfono, ¡pac!, se le cayó. Y cualquiera diría, qué bobo, le diste, estás con necesidad y le diste el billete. Eso es santidad. No solamente es por las cámaras, porque ahí estaban las cámaras aparentemente. Eso es otra, hagamos un paréntesis. Sí, ustedes ven que hoy en día todo el mundo hasta está que filma accidentes de tránsito, está filmando hasta, y aún las cámaras graban el robo, pero yo digo, no hay nadie en las cámaras, no hay nadie. O sea, después que acabó toda la actividad, se fijan las cámaras. Yo creo que hay que, y vamos a hacer como una propaganda, contraten personas que estén viendo las cámaras en un negocio todo el tiempo y cuando ven algo raro, ahí salir. No que en la noche, ya cuando a la mañana robaron la ropa o la plata. ¿Para qué está? Bueno, hay cámaras, pero aparte de las cámaras, ¿quién está viendo? Dios. Con o sin cámaras, y somos cristianos y estamos comprometidos con su santidad. Daniel, cuando le ponen la comida con sus amigos, la pregunta es, díganme ustedes, ¿era la peor comida? Era lo mejor. Era la comida del rey que por 3 años iban a ser alimentados. Pero ¿por qué dice que Daniel no quería contaminarse? Es que dentro del menú aquel tiempo, ¿qué había? Carne de vaca, había cerdo, había cuy, todo con C, había conejo, la siguiente C, cangrejo, camarón, también con C. Oiga, riquísimo esto. Pero en el tiempo bíblico, esos animales eran inmundos. En el tiempo antes de Cristo, los judíos no comían cuy, no comían chancho, no comían cangrejo, pero se perdían. ¿Por qué? Porque Dios había dicho, sí, antes de Cristo, la ley decía, no comerán inmundos, animales inmundos. El camarón se come las heces de los pescados. Y el cangrejo, que a mí me encanta, y también a Pastor Palito Polanco también sé que le gusta, y a toda la familia, y a muchos nos gusta. A ver, levante la mano, ¿quién le gusta el cangrejo? A ver. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. A mí me encanta, y no como cangrejo hace tantos meses. Bueno, pero el cangrejo se come cosas de manglar. Entonces, y hay que decir que después de Cristo, todo podemos comer. Amén, hermano. Porque la visión que tuvo Pedro de esa canasta con animales inmundos, dijo, yo no me como, y dijo, mata y come. Y después Pablo también le dice a Timoteo, todo se puede comer en el nombre de Jesús. Amén.
Pero en el tiempo de Daniel, y aquí va, escuchen bien esto, si estaban pilas en cuanto a esto, ¿estaban cuántos kilómetros lejos de su casa ellos? Más de 2.500 kilómetros. Lejos de papá y de mamá, lejos de su país. Y bien hubieran dicho, qué chévere. Estamos lejos de la casa, no tengo a papá y a mamá, no tengo a mi líder de GP, de grupo pequeño. Estamos solitos, ñaño lindo, aprovechemos a comer este banquetazo. Bien lo hubieran hecho. Porque la pregunta, ¿y los 4.000 y pico de jóvenes dónde estaban? Porque eran como 4.000. Y solamente 4 fueron los fantásticos que dijeron, no nos vamos a contaminar. Lleguemos también a la práctica. El mundo con Satanás nos pone un banquete todos los días de comida, pero comida del mundo. Ayer estuvo Silvano Espíndola, ayer el pastor en una conferencia para padres e hijos, yo también ya tenía registrada esta estadística. La pornografía, hombres y mujeres ven igualitos los dos. Igual, hace décadas eran los hombres. Hoy en día mujeres y hombres están igualitos, viendo basura, comiendo heces a nivel en cuanto a esto. La comida del mundo, ¿qué dice a las chicas? Que se expongan, ¿verdad? Y hoy en día cristianas se exponen, ¿no? Se ponen con unos escotes, se ponen paradas así, con una más. Te alabo, Señor. Y otras para poner, dice, y son un poco voluptuosas, ¿no? Y ponen versículos, grandes son tus maravillas, ponen el versículo. Y ponen el versículo, pero se exponen. Y chicas, y también muchachos, también igual, se exponen a veces con los cuerpos. Ustedes no están en oferta. No están, pero parece que cuando se publica todo esto, la santidad no está de por medio. Claro que sí. Pero están con un cartel que dice barata, oferta. Hoy estoy 2 por 1. No son baratas ustedes. Y tampoco ustedes, muchachos. Ustedes son muy valiosos, no sean regalones. Claro, se vende, qué lindo, tantos likes. Pero que capaz que está tapada hasta el cuello, 5 likes. Pero está todo así, 2.000 likes. No compitan con las chicas del mundo, porque ustedes son diferentes. No coman el banquete de este mundo. Había una chica hace años atrás en Milagro, de otra iglesia, no de la Alianza, pero que iba a una iglesia, y dice que cuando iba a la iglesia estaba adelante en la alabanza, estaba tapado hasta acá, tapada el cuello hasta el tobillo, y sin maquillaje. Aleluya. Pero cuando estaba en la casa, en la tienda, y iba a la tienda, ¿cómo salía la hermanita? Con unos chorcitos. Todo así. Y la hermanita en el barrio salía con unos chorcitos y en la costa, todo, chorcito y sandalia. Estaban todos así. Pero en la iglesia, santidad es donde sea. El compromiso con la santidad es en privado y en público, en el templo, aunque aquí sí tiene que haber santidad. Y también siempre cuidamos que nuestras chicas y cuando se expongan mucho. Pero es en todos lados, pues. En el trabajo, en el vecindario, en todos lados. Y estos muchachos, estos 4 fantásticos, dijeron, no nos vamos a contaminar. ¡Qué tremenda convicción! Y eran peladitos de 17 años. Dijeron, no vamos a comer. Ya dije, ya hablé mucho de esto. Sí podemos comer hoy en día de todo, pero en aquel tiempo no. ¿Qué más? La dedicación, la siguiente lección. Verdad, la cuarta verdad. La vamos a leer desde el versículo que leímos, desde el 9 al 14. Estaban dedicados. Pero miren el versículo 12. Te ruego que hagan la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. 15. Y al cabo de los 10 días, el rostro de ellos era mejor, ¿y qué dice? Más robusto. Estaban más carnudos ellos que el de los otros muchachos que comían la porción de comida del rey. Esto es algo sobrenatural.
el experto en los imposibles. ¿Por qué? Lo dije también en el primer culto y lo he hablado algunas veces esto. Si hay aquí alguien que sabe de nutrición, estamos de acuerdo. Que comer legumbres y agua es saludable. Estamos de acuerdo. Pero la pregunta, en 10 días, con legumbres y agua, el que come carne, cuy, conejo, carne, todo, y en 10 días el que come legumbres y agua va a estar más grueso o más flaco. Más flaco. Sano sí va a estar, pero debe comer una proteína. Pero aquí pasó lo sobrenatural, pues. Estaban más robustos, estaban más tucos, estaban más lindos y más robustos de carne que quién, que el resto de muchachos que estaban ahí. Dios recompensa la obediencia, siempre. Pero hay que jugársela. Ellos estaban dedicados y eran peladitos, jovencitos. ¿Y saben qué? Yo siempre digo esto. Para el mundo, esto es legumbres y agua. La Biblia, un libro de imprenta. Sí que es imprenta. Es el libro de Dios y debo comérmelo. Para el mundo es legumbres y agua, pero me pone robusto, me da vigor espiritual. Y siempre lo he dicho y lo diré. Está bien los dichos de todos que tenemos dichos, eslogan, frases o axiomas. Todo es lo mismo, axioma, frases, eslogan. Está bien. Pero yo no puedo competir mis frases con lo que está en el libro de Dios. Jamás. Y a veces compartimos a veces en redes más los dichos de personas que versículos de la palabra de Dios. ¿Qué vale más? ¿Mis dichos o esto? ¿Qué vale más? Pero para el mundo es legumbre y agua. La legumbre y agua. Nos nutre. Y estar comprometido con su santidad es de que yo tengo que estar decidido en hacer las cosas, estar dedicado y Él recompensa. Pero miren el último, la quinta verdad. La distinción de estos muchachos. 17. A estos cuatro fantásticos, dice aquí 17, a estos 4 muchachos, Dios les dio conocimiento e inteligencia. 19. Y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. 4 fantásticos. Así pues estuvieron delante del rey. 20. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey los consultó, los halló, ¿qué dice ahí? ¿Cuánto? 10 veces mejores. ¡Qué distinción! Mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo el reino, en el imperio babilónico. 10 veces mejores. Queridos y queridas, no competimos con el mundo, pero sí tiene que haber una distinción. ¿Qué es una distinción? Somos punto aparte. Y que digan, wow, esa chica, ese joven, ese hermano adulto, cómo lleva la contabilidad, como vimos en ese video. Todo el mundo lo hace, pero nosotros no, pues. El mundo a veces lleva doble contabilidad, nosotros no. Hacemos cosas así por ahí. Somos diferentes. Somos diferentes. Lo que disponga este mundo y lo que decrete este mundo es diferente con nosotros. Estamos decididos en alimentarnos con la palabra y jugarnos por nuestras convicciones. Estamos dedicados a Él, Él recompensa la obediencia. Y hay una distinción, somos punto aparte. Y tenemos que estar comprometidos con la santidad de Dios. Pero esto es con la práctica. Es un día a día. ¿Cómo estás con tu carácter? ¿Tu carácter es santo? O aquí eres una cosa, pero en casa es otro. Me acuerdo una vez también, ya cuando termino, allá en Milagros, llamé a un joven por teléfono y la mamá hablaba, oye, que te dije, que es así, que cómo es así, todo. Yo estaba así y dije, hola hermana, habla el pastor Viche. Y cambió, hola pastor, ¿cómo le va? ¿Cómo pasa? Pero antes estaba el que le gritaba al hijo. El carácter, la manera de hablar. ¿Tenemos vocabulario o trompabulario? Sí. Creyentes de años que aquí, qué lindo, Señor Santo. Pero en la casa se mandan unos ajazos. ¿Eso es santidad? No, pues. Santidad es práctica donde sea. Amén. 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 Vamos a orar, mis hermanos.
Quedemos nuestros rostros y oremos a nuestro Dios. Y cada uno ahí orando en la presencia de Dios, a solas con Dios. ¿Te estás alimentando de esta comida espectacular que es la palabra de Dios? ¿O estás comiendo del mundo, pura basura, puro estiércol? Con lo que ves o escuchas, aliméntate de la palabra de Dios. Pero estás decidido con tus convicciones en seguir a Jesús, dedicado a Él, santamente para Él, y tienes que ser distinguido y distinguido, punto aparte, con tu carácter, con tu vida diaria, con tu negocio, en tu trabajo, con tus números, con tu contabilidad, con tu testimonio, con tus productos, en tu emprendimiento, o en tu casa, con el vecindario. ¿Qué fama tenemos? Seamos fantásticos, o sea, exclusivos para Dios, día a día, con lo que decimos y con lo que hacemos. Señor, muchas gracias por tu palabra. Tu palabra alumbra. Es tu palabra viva y eficaz. Somos simples sirvientes. Y con el compromiso de a tu santidad, es que tú eres santo, 3 veces santo, santo el Padre, santo el Hijo y santo el Espíritu. Y queremos vivir santamente con nuestro carácter, con nuestros ojos, con nuestro futuro, con nuestra profesión, con nuestro negocio, con nuestros dones, con nuestros talentos, aún con nuestro cuerpo, santamente para ti. Gracias, Señor, por todo. Tú eres bueno y fiel, y que bendigas a tu pueblo. Los que nos ven por las redes y los que están aquí en forma presencial, ayúdanos a vivir santamente. Esto es día a día para ti. A vivir para ti y por ti. Gracias por todo, querido Señor, por tu bondad y por tu fidelidad. En el nombre de Jesús. Amén. Manos, que el Señor les bendiga. Amén. Gracias.